Hola amigos y amigas de Epicentro TV. Estoy hoy con el contralor Nelson Chac, que es protagonista de las noticias por muchas razones, pero concretamente, y ese es el motivo de esta entrevista, por el asunto de Petroperú. Ya hemos hablado ampliamente, hablamos ayer en nuestro Epicentro TV Live sobre esta situación financiera e institucional tan complicada de Petroperú, y además pues hay una denuncia constitucional que pesa contra el contralor de parte de los amigos del señor gerente renunciante de Petroperú, y hay cosas que ha dicho el ministro de Energía y Minas sobre el contralor, así que hay que preguntárselo al contralor. Gracias por aceptar esta entrevista con Epicentro. No, un placer saludarte, Clara Elvira. Aquí estamos. Muy bien, pues empecemos por explicar qué fue lo que pasó con este contrato de Price, porque el señor Hugo Chávez, renunciante gerente de Petroperú, y el ministro de Energía y Minas y la congresista Margot Palacios dicen, bueno, todo esto es culpa de la Contraloría, que no hizo el contrato a tiempo y que no hizo el trámite correcto para tener a Price haciendo la auditoría. ¿Qué pasó? Bueno, esas afirmaciones son absolutamente equivocadas, ¿no? O sea, lo que ha sucedido es un tema muy simple y sencillo, ¿no? Nosotros al 6 de enero de este año autorizamos para que se suscriba el contrato entre Price y Petroperú, ¿no? Empezaron sus coordinaciones y el 12 de enero Petroperú le dice a Price, formalmente a través de los correos electrónicos y las comunicaciones a las que hemos tenido acceso de manera oficial, diciendo, ya está todo listo, ven, firma el contrato, y el 17 empezamos la auditoría. Pero luego de eso pasan una serie de situaciones en las cuales Price, ¿no?, y Petroperú ya no se ponen de acuerdo. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Porque Petroperú pide unos cambios a este contrato, ¿no?, y ya estaba coordinado, en relación a pedir, por ejemplo, cosas pues un poco absurdas, ¿no? O empieza a pedir, por ejemplo, que la cláusula de confidencialidad tiene que ser a perpetuidad. O sea que en lugar de que sea 2 años, como se ha venido sucediendo en la propia auditorías que el mismo Price ha practicado a Petroperú durante los años anteriores, que era de 2 años, ahora dice que no, que tiene que ser eterno. Entonces, obviamente, Petroperú, Price dice, oye, espérate un ratito. O sea, eso no tiene ningún sentido, pero además, dado también los hechos de los cambios que había producido Petroperú, Price le dice, oiga, los equipos contrapartes con los que hemos venido trabajando ya no están, entonces necesitamos tener una serie de reuniones de trabajo adicionales para poder tener la seguridad de que podamos desplegar nuestro trabajo oportuna y eficientemente en la auditoría de los estados financieros. Y por último, le dice una cosa que es obvia, frente a todos, ¿qué es en realidad el problema? Frente a todos los problemas de las denuncias y las presuntas irregularidades y hechos de corrupción en Petroperú, necesitamos tener acceso a toda esa información con el firme propósito de poder saber cuál podría ser el impacto que eso tiene en los estados financieros que vamos a auditar. Sin eso, no podemos hacer la auditoría. Claro. Y no, eso no se llegan a poner de acuerdo, en lugar de ponerse, digamos, de tratar de encontrar una solución, lo que hace Petroperú es sacar un comunicado diciendo de que estos son pretensiones de connotación política, ¿no? Una locura. Y luego le dice... No, perdón que lo interrumpa en ese punto. No quisieron permitirle que tuviera acceso a toda la información, para que quede claro, a esa información de las investigaciones. Por supuesto, creyeron de que era un juego político al cual Price estaba prestando, es una cosa absurda, ¿no? Y adicionalmente, además de ese comunicado, al día siguiente le ponen una carta notarial, con lo cual activaron, ¿no?, la cláusula de independencia del código de ética de todos los contadores a nivel mundial. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, era imposible que Price pueda suscribir el bendito contrato. Eso es todo. Y esa es la razón por la que cuando nosotros tomamos conocimiento, también Petroperú nos envía una comunicación diciendo que convoquemos a un nuevo concurso, convocamos al nuevo concurso, y luego de eso, ¿no?, nos pide una ampliación la semana pasada, y hemos dado la ampliación, el concurso se debe cerrar el 5 de abril, y nosotros tenemos, digamos, la firme expectativa de que este tema ya se solucione y que se resuelva la contratación y la designación de la firma auditora.
Ajá, pero la acusación contra usted señala que ellos pidieron que el proceso, la activación del proceso en julio. Lo que yo entiendo es que siempre se toma la decisión en enero, pero explíquenos usted, ¿qué pasó entre julio, cuando ellos piden que se haga el proceso, y enero, que ustedes les dicen, ok, renueven con Price? Sí, lo que sucede es que efectivamente nosotros, al igual que muchas entidades, recibimos los pedidos para realizar las auditorías financieras a lo largo del año, normalmente a mediados de año, pero nosotros siempre convocamos los procesos en el último trimestre del año, porque hay que ser conscientes que vamos a hacer una auditoría a los estados financieros que cierran el 31 de diciembre, ¿no? Esa es la razón por la que, al igual que el año pasado, Clara Elvira, el año pasado, Price, en la auditoría del 2020, Price firmó contrato en el mes de febrero y por lo tanto no hubo ningún problema. Aquí el asunto está en entender cuáles son las razones por las cuales Price no firma ese contrato y evidentemente eso es una entera responsabilidad de la empresa Petróleos del Perú. La Contraloría no tiene nada que ver con eso. Bueno, el ministro de Energía y Minas ha dicho que todo es culpa de la Contraloría, pero además han insinuado que el asunto aquí es que usted y el ministro de Economía y Finanzas, el señor Oscar Graham, pues tienen un plan, que además que ustedes son amigos y que tienen un plan para que todo esto se complique, para privatizar Talara y entregarles pues a los privados la operación de la refinería de Talara. Entonces, vamos por partes. ¿Usted es amigo del ministro de Economía y Finanzas? Sí, definitivamente yo creo que todos esos son unas cosas, unos pensamientos un poco absurdos, ¿no? De hecho, contestando directamente tu pregunta, yo conozco al ministro Graham hace 4 días, como lo dije anoche, ¿no? O sea, yo recién hablo con él, recién lo conozco por primera vez, que dicho sea de paso, me ha parecido un magnífico profesional, altamente calificado, que tiene las cosas absolutamente claras. Yo, frente a toda esta situación de preocupación respecto a lo que pasaba con la principal empresa de petróleo, de la principal empresa pública en nuestro país, ¿no? Yo envié una comunicación formal, tanto al ministro de Economía como al ministro de Energía, citándolos a una reunión de trabajo. Y obviamente el ministro de Economía, ¿no? Por problemas de agenda, no podía venir el día viernes, que yo convoqué la semana pasada a la reunión, y viene el jueves, y ahí lo conozco, es la primera vez que lo conozco, ¿no? O sea, que de ahí decirte que digamos, en 96 horas, digamos, uno va a ser amigo íntimo o amigo de una persona, es bastante absurdo, ¿no? Claro. Y peor Diseñan aún, un que plan, tengamos un plan, claro, un plan para privatizar Talara. Eso es. no, o sea, el es una locura. Yo me imagino que digamos, piensan o están tratando, ¿no? Como suele suceder a veces, ¿no? Desde la política, de trasladar la responsabilidad a la Contraloría, de los errores y de los problemas que se hayan cometido en la administración de Petroperú, ¿no? Y de hecho, digamos, esta acusación constitucional a la que tú te refieres y los comunicados de la bancada de Perú Libre, la verdad que entendemos que es el vuelto político que uno tiene que recibir, producto de todas las investigaciones que estamos haciendo también en Junín y en general. O sea, la política es así, ¿no? Nosotros entendemos eso. O sea, a la política no le gusta que lo fiscalicen, a veces se la agarran con la prensa, a veces se la agarran con la Contraloría, pero digamos es algo que nosotros ya lo tenemos claramente identificado, ¿no? Usted tuvo una reunión el sábado por la noche, de hecho creo que estábamos nosotros con Anuska escribiendo un reportaje que publicamos y chequeamos y todavía no estaba la visita suya, pero está registrada en el portal de transparencia, casi 2 horas con el presidente. ¿Cómo fue esa cita? ¿Quién la pidió? ¿Y en qué términos se terminó el encuentro? ¿Cuál es el mensaje del presidente en este asunto tan delicado de Petroperú? Sí, el presidente tuvo unos problemas originales de agenda y entonces en realidad la reunión no duró más de una hora, alrededor de una hora, estuvimos esperando ahí en la antesala y asistimos a raíz de la convocatoria que el señor presidente de la República nos hizo a una reunión de trabajo para tocar distintos temas de interés nacional, como corresponde, y también estuvo presente el señor primer ministro, ¿no? Aníbal Torres, ¿no? Por nuestro lado asistimos y también estuvo el secretario general de Palacio de Gobierno. Por nuestro lado asistimos con el vicecontralor de Control Sectorial y Territorial y mi persona,
Y tuvimos una reunión donde tuvimos oportunidad de conversar sobre varios temas, no solo el de Petroperú, pero ciertamente el de Petroperú era uno de los temas fundamentales, ¿no? Y el presidente mostró su preocupación, pidió que se le explicara cuál era la situación respecto no solamente de la auditoría, sino en general de la situación de la empresa, y quedó absolutamente claro que todos los problemas que se estaban sucediendo y todos los riesgos financieros producto de la rebaja en las calificaciones crediticias era producto de la pérdida de confianza de los mercados y de los actores respecto de el gobierno corporativo, ¿no? Que tenía Pedro. Y entonces, frente a esa situación, pues como se lo mencionamos, lo que hay que hacer es dar los gestos y las señales de cambio necesarios en el gobierno corporativo. Y eso implica a tomar medidas con respecto a la administración y al directorio. Y entonces terminamos la reunión, en la cual también conversamos sobre otros aspectos también importantes, no tan urgentes, digamos, pero que tienen que ver con el tema de obras paralizadas, con la ampliación del control concurrente, con la necesaria convocatoria al Consejo de Estado y otros temas. Y finalmente, el presidente nos comunicó que sí, que iba a tomar una serie de medidas prontamente, porque era también consciente que cada día que pasa, esta situación de falta de credibilidad se estaba agravando. Ajá, es decir, ¿les informó que se iba el gerente Hugo Chávez? No, eso no nos corresponde a nosotros, tampoco corresponde a su informe eso, pero sí nos manifestó de que iban a tomar una serie de medidas para tratar de resolver de una vez por todas esta situación. Ajá. Lo vi a usted hablando de la situación de Petroperú y de que pues hace años que no se veía una situación tan crítica en la empresa. ¿Qué es lo que más le preocupa de lo que está pasando hoy en Petroperú? Bueno, de lo que ha pasado, digamos, porque espero que con estos cambios que se han empezado a procesar, la situación cambie, ¿no? Pero, digamos, los mayores problemas, como tú sabes, Clara Elvira, están asociados a la falta de transparencia, ¿no? Durante los últimos tiempos han habido un sinnúmero de denuncias, incluso periodísticas, respecto a una serie de irregularidades, presuntos actos de corrupción que se han cometido y que han motivado la intervención directa de la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, ¿no? Y claro, hace muchísimos años, ¿no? No se veía, justo estamos hablando desde la década de los 80, ¿no? La falta de transparencia en la gestión de una empresa pública tan grande e importante a veces nos hace recordar de que en algunas oportunidades ha sido utilizada como una caja chica súper grande, ¿no? Por parte del gobierno, ¿no? Entonces, la idea es que, dado los avances en materia de transparencia que se habían logrado, ¿no? Ahora con una serie de cambios en el gobierno corporativo, yo creo que esta situación se va a encaminar prontamente y debe resolverse, ¿no? Sí. ¿Le preocupa el nivel, la poca transparencia en el gobierno? ¿Le preocupa eso ampliado al gobierno? Usted es buena parte del responsable de la lucha contra la corrupción en este país. ¿Realmente estamos en un nivel inquietante en términos de lucha contra la corrupción? Bueno, la verdad es que la corrupción no es solamente un problema de este gobierno, ¿no? Como es, digamos, es un virus que ha penetrado prácticamente toda la administración, incluyendo el vértice del poder político, ¿no? Y en esa perspectiva de los esfuerzos de lucha contra la corrupción, sobre todo a partir de ahora con este gobierno, tienen que ser mucho más intensos de lo que habían sido antes. Y eso parte por el fortalecimiento de las instituciones. No las fortaleces atacándolas, sino más bien apoyando a que se consoliden y llevando adelante, como lo conversamos también con el señor presidente, a mi juicio, 5 reformas que son fundamentales de hacer para efectivamente como sociedad tratar de resolver en el mediano plazo el problema de la corrupción en nuestro país. Y esas 5 reformas, lamentablemente, solo la del control está operacionalizándose. Las otras 4 tienen que ver con la reforma de la justicia, la reforma de la política, la reforma del servicio civil y ciertamente la mejora de la calidad regulatoria y la simplificación administrativa. Todas esas reformas tienen que necesariamente, nos guste o no, ser encaminadas y lideradas también por el Poder Ejecutivo. Estamos, la realidad, en un país presidencialista y entonces por esa razón también sugerí que se convoque a los espacios de coordinación entre todos los organismos constitucionalmente autónomos y los poderes del Estado, como por ejemplo el Consejo de Estado,
para poder avanzar estructuralmente en esas soluciones. Bueno, que así sea, que falta nos hace. Muchas gracias, Contralor. Gracias por darnos estos detalles, los alcances y por sus propuestas, a ver si mejoramos en ese camino. Muchas gracias a ti por la invitación. Y ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos luego.